Bueno, bienvenidos a este jueves 29 de mayo del año 2025. Estamos aquí reunidos para celebrar el episodio número 23 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. Saludamos rápidamente. Saludos, Marisa Russo. Saludos desde Nueva York, desde la Madison, desde la Madison. Saludos, saludos, Carlos Velázquez. Buenas tardes, saludos desde Sunnyside, en Queens. Y regresa Irene Santos, que venía del Festival de Poesía de los Confines. Saludos, Irene, ¿cómo estás? Ay, buenas tardes a todos. Disculpen mi ausencia el jueves pasado, pero estaba disfrutando de un gran festival en Honduras, en Gracias y Copán. Bueno, y comenzamos con algo urgente que nos ha llegado. Teníamos otro programa planeado, pero pensamos que hay que darle prioridad a esto. La poeta Fadir Delgado Acosta, una poeta que hemos mencionado en varios episodios de La Esquina Rota, que ha estado pues mencionada en varias publicaciones debido a una polémica que se inició, creo, con un artículo que escribió un joven investigador llamado Jordan Arroyo. Pero eso pues, ha tenido otros episodios. Eventualmente hemos llegado a una respuesta, a un comunicado. Y quiero leer el comunicado para todos. Dice Fadir Delgado Acosta hoy, 29 de mayo del año 2025, hace 5 horas. Dice, vengo padeciendo un acoso y hostigamiento enorme desde todo punto de vista. Es hora de denunciarlo. Desde febrero sucede. Ha sido sistemático. Hasta mensajes amenazadores he recibido. Me enteré de que una persona que no es de Colombia anda preguntando en mi país por mi segundo libro que publiqué hace como 13 años. Claro que no se siente bien que alguien con mala intención ande hurgando en la línea más mínima de tus libros. ¿Qué buscan? ¿Saben qué encontrarán? Siempre mi escritura, mi tono, mi fuerza, mi oscuridad, mi universo, eso encontrarán, eso que les incomoda, esa palabra que me ha dado múltiples reconocimientos y que me pertenece. Tanto ha sido el hostigamiento y el acoso que he tenido que cerrar mi Facebook varias veces por amenazas constantes de hackeo. Hasta llegaron a burlarse de un posteo que hice por la muerte reciente de mi tío Alberto. A pesar de todo, me he mantenido en pie porque yo nunca he actuado de mala fe, nunca. Todo me lo he ganado a pulso, a pulso. En mi biografía aparecen todos mis libros. Nunca los he ocultado, porque nunca he sentido que tengo algo que ocultar. Tengo 2 libros con 2 versiones que ganaron premios de manera casi simultánea. Entiéndanlo, simultánea. Y que además hay poemas que se encuentran en uno y no en otro. Yo siempre he dicho en entrevistas que reescribo mucho y que puedo tener diversas versiones de mi trabajo literario. Quienes se toman la escritura a la ligera piensan que cualquier cambio en un texto es irrelevante y no es así. En un poema, en una novela, en un cuento, todo es vital. Cada palabra respira por sí misma. En el acto de la escritura no existe lo fortuito, no existe eso que se deja al azar. Para mí no ha sido jamás así. Eso se lo repito y repito a los estudiantes en mis talleres de escritura. Siempre digo que el reto no está en escribir, sino en reescribir. A mí nada me lo han regalado y no le he robado nada a nadie. Sépanlo, nunca podrán quitarme mi escritura que me pertenece. Agradezco a todas las personas y amigos que desde diversos países me vienen demostrando tanto privada como públicamente su solidaridad. Esos gestos y abrazos nunca los olvidaré. ¿Qué quieren? ¿Que me corte las manos? No lo haré. Seguiré escribiendo y esa será mi respuesta a tanto hostigamiento, ante tanto acoso. Podría decir que estoy cansada de todo esto, pero me mantengo y estoy en pie. ¿Hasta dónde piensan llegar? Pregunto, ¿qué es lo que quieren? Ya botaron su veneno y dijeron lo que querían. Como decimos en Colombia, ¿qué carajo es lo que quieren? No me voy a cortar las manos. Entiéndanlo. Seguiré escribiendo. Y hay 72 comentarios de diferentes personas, ¿sí? Que aparecen allí y hay una versión compartida. Bueno, ¿alguna reacción a este pronunciamiento de Fadir,
Mar, ¿alguna reacción? Pues finalmente tenemos una respuesta de ella, ¿no? Pero la reacción que tenemos que prestarle atención es a que dice, podés volver al mensaje, Ujú. porque hay algo bastante serio ahí, en esta parte que dice, me- hasta ha sido sistemático, hasta mensajes amenazadores he recibido. Eso es completamente inaceptable, Mar, ¿cierto? No, totalmente. Y esos mensajes ella los debe, Denunciar. sí, los debe denunciar definitivamente. ¿Tú crees, Irene, tú De, revelarías esos mensajes? de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Mar. Porque si ha llegado a este punto de que esté recibiendo mensajes, esos tipos de mensajes, me parece muy mal, me parece terrible eso. Y pienso como Mar que debe denunciar eso. Carlos, De ¿usted qué verdad. piensa? ¿Usted piensa que una persona que recibe mensajes amenazadores tiene alguna obligación de hacerlos públicos o que es su derecho como víctima decidir cuándo y cómo lo revele, bajo qué circunstancias? Hay que tener en cuenta que depende del contexto, ¿no? En Colombia este tipo de mensajes son mucho más serios. Bueno, Me imagino también que en Sí, en Costa Rica no, de pronto a alguien se le puede ir de no, lengua, pero en Colombia hay fuerzas oscuras que realmente pueden estar hablando en serio, también pueden estar tratando de crear un ambiente hostil. Debería conocerse, porque esto no es por tierras, esto no es por vacas, es la vida y es la poesía. O sea, esto Sí, debe ser pero, mucho más claro. Y me parecería que debería hacerse público, porque la poesía no se puede contaminar de esta porquería que ha cundido a Colombia durante tantos años. pero ¿quién piensan ustedes, este grupo de personas de las que ella está recibiendo estos acosos? Qué tipo de personas? Gente que se dedican a la literatura, otros grupos, ok. pues no tengo ni idea de quién se atreva a hacer una cosa de esas, pero independientemente de su oficio o su relación con la literatura, cualquier persona que se atreva a enviar mensajes amenazar. amenazadores es una persona inadaptada, es una persona que probablemente tiene que ser enfrentada por la justicia, y eso está mal. En la esquina rota nosotros obviamente rechazamos categóricamente cualquier tipo de incitación o amenaza que pueda hacer perder a las personas su tranquilidad. Eso es algo que no es aceptable en la literatura, que no es aceptable y punto. Y eso no se negocia. Una cosa es tener una diferencia de opinión y otra cosa es que alguien se sienta amenazada. ¿Cuáles serán las implicaciones de esas amenazas? Como bien dijo Carlos Velázquez, en nuestra experiencia en Colombia son muy serias y no son bromas, no son chistes, son cosas que deben llegar a la ley, ¿no, Mar? Sí, definitivamente. A ver, y volvamos al mensaje, y por supuesto que los mensajes, esa de la amenaza lo tiene que denunciar. Este, Se enteró también que una persona que no es de Colombia, a ver, Fadir, mira, cuando uno publica un libro, lo puede leer cualquier persona del mundo. Y las personas de todo el mundo, por eso es publicar, porque se hace público, porque sale a la polis. Entonces, no es necesario ser colombiano para buscar libros que se han publicado en Colombia. Ahí pienso que pienso que hay, no sé si hay alguna relación entre esta oración y la anterior, Ujú. si es que ella relaciona a la persona que está haciendo estas investigaciones o está haciendo esta investigación bibliográfica con la oración anterior de los mensajes amenazadores, pero sin embargo, aquí hay que aclarar, las personas tienen derecho a leer los libros que se publican por las razones que sean. O sea, uno no le puede pedir, decir a alguien, este libro solamente lo pueden leer personas de mi país. ¿Tú crees, Irene Santos, que solamente los dominicanos pueden leer tus libros que publicaste en la República Dominicana? No, no, desde luego que no estoy de acuerdo y creo que Y si tampoco Fabi si te enteras de que esté de aparece acuerdo. alguien de otro país que va a buscar tus libros, a preguntar por tus primeros libros en la República Dominicana, ¿eso sería algo que tú denunciarías? No, desde luego que no, en lo absoluto, ¿Tú qué porque de dices, alguna Mar? manera esa otra Es persona o le que interesa sí,
o se enteró ya, pero ya cuando se habla de que hay acoso, de que ya hay amenaza, entonces es distinto, porque eso tiene un trasfondo. Pero Pero ella no dice que la persona que está buscando el libro es la que la ha amenazado. Carlos. En circunstancias normales que alguien busque mis libros, súper bien, porque me imagino que más bien es un halago. Sin embargo, o sea, hay una conexión entre el hecho de buscar los libros con una acción dolosa o delictiva. Ahí ya tendríamos que entrar a mirar cómo, ¿no? Y por eso tiene que ser denunciado, porque si son libros, son publicados, son de libre acceso. Sí, no podría yo decir en tal país no se lea lo mío, a menos que se esté viendo un régimen ya tipo nazi, ¿no? Que los nazis perseguían a la gente por cuestiones ideológicas o por relaciones con grupos determinados. No creo que sea el caso. Ahora, si el acoso que está viendo es porque han comparado sus libros, eso ya no se consideraría acoso, sino está relacionado a una investigación académica que han comparado sus libros. Que es lo que dice, claro que no se siente bien que alguien con mala intención ande hurgando en la línea más mínima de tus libros. La lectura cercana, lo que en inglés se llama close reading, es un procedimiento académico válido, ¿no? Irene, Carlos, Marisa, las personas, ahora, con mala intención, pues uno cómo conoce la intención de alguien que está leyendo un libro de uno. Ustedes pueden discernir, ustedes pueden saber, Irene, ¿tú sabes qué intención tienen los que leen tus libros? No, en lo absoluto. Y tú le puedes prescribir a un libro, a ver, libro mío, cuando te lea alguien solamente te pueden leer con buenas intenciones, no te pueden criticar, solamente lo pueden leer personas de mi país. No, porque se dice que después que tú publicas ese libro es del mundo. Ese libro está ahí para que la gente... Y la gente tiene derecho a leerlo línea por línea y con atención, con lupa. No, la gente ya tiene... ¿Sabes lo que está ocurriendo últimamente? Que todos los que escriben así, te escriben sobre tu libro, lo hacen con esta intención de halagarte y todo. Y bueno, se está acostumbrado a que te escriban, todo el mundo escriba algo fabuloso sobre tu libro. Y claro, ahora con este tipo de investigación en que están queriendo probar algo, aquí ya hay una... pues la intención es probar un punto. El investigador lo que está queriendo hacer es probar un punto, ¿no? Bueno, yo recuerdo, chicos, yo recuerdo que cuando publiqué mi primer libro en el 88, salió un artículo en un periódico dominicano y decía que de ese libro se salvaban 4 poemas. Excelente. Bueno, y que lo digo yo, y yo me sentí feliz. 4 poemas, yo me dije, ¡ay, Dios mío! Pero ¿quién lo dice? Me encanta, gracias. Me sentí halagada. Que me salven un verso, un hemistiquio. No, Carlos, ya con eso me basta. ¿Sí? Exacto. Carlos Velázquez, mano, mira, yo la única persona que relaciono, porque yo lo he hecho aquí de frente y con nombre propio, yo le pregunté a Jordan Arroyo por qué él había hecho una lectura tan milimétrica de la obra de Fair Delgado Acosta que parecía hecha con lupa. Le pregunté también con nombre propio, porque yo no tengo ningún problema diciendo Jordan Arroyo, ¿sí? Le pregunté si él solamente investigaba obras de mujeres. Jordan Arroyo nunca contestó de forma clara mencionando el nombre Carlos Aguasaco, ¿sí? Pero independientemente que el señor haya respondido o no diciendo el nombre Carlos Aguasaco, respuesta a la pregunta de Carlos Aguasaco, lo que también tengo que reconocer es que las personas tienen derecho a leer los libros con dedicación. ¿Cierto, Carlos? ¿Usted qué piensa, hermano? Pues esa es una de las condiciones para ser un buen lector y un buen académico. Se pasó Facundo. Sí, porque es que si uno no tiene acceso libre al libro, no puede tenerle respeto tampoco, ¿no? No puede llegar a decir, no, estos no son libros sagrados. Precisamente aunque la poesía en sí misma es sagrada, el libro tiene que ser profano para que pueda llegarle a la gente. Exacto. Y tiene que ser de acceso abierto para que cualquier persona pueda dialogar con él. También tendríamos que tener en cuenta
estamos dentro de tradición escrita donde la autoría es importante, ¿no? No estamos aquí hablando de tradiciones folclóricas donde la oralidad comparte autorías colectivas y la tradición se va construyendo sobre sí misma, ¿no? Porque aquí la, la- el concepto de autor es importante en el sentido de que eso construye cierto prestigio y hace carreras, ¿no? Claro. Entonces, esos Bueno, son elementos que se tienen que tener en cuenta. bueno, ella sigue respondiendo y tiene derecho a responder, pues que lo que van a encontrar en su escritura. Sin embargo, otra cosa que me preocupa, Mar, yo creo que tú ibas a señalar esto, ¿no? Ya. Que tanto ha sido el hostigamiento de acoso Esa. que ha sentido la autora, la poeta Fadir Delgado, que ha tenido que cerrar su Facebook varias veces, ¿sí? Porque la han amenazado con hackeo. Esto ya raya en lo criminal, porque hay una diferencia entre leer un libro con detenimiento, que es un derecho de cualquier persona que lee, ¿sí? Y otra cosa es hacer atentados cibernéticos para violar la privacidad a un ser humano. Esto también es, y también esto de Esa última burlarse, parte, ¿no? esa última parte ahí me cae muy mal. Eso de burlarse de la muerte No, 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 de no, no. Darío. Eso es Yo, horrible que hagan Es eso. horrible eso. yo quisiera que sacaran una lista de las personas que hicieron eso para inmediatamente desvincularme de ellos. Porque yo no, cuando una persona está pasando por un intenso dolor como la pérdida de un ser querido y lo manifiesta, lo único que no se necesita es bullying. O sea, Exacto. eso es confundir la literatura con otra cosa, eso es confundir las Ujú. cosas. Marto, ¿qué piensas? Sí, no, bullying no aceptamos, bullying no aceptamos acosos, Ujú, y eso tiene que quedar claro. ¿sí? Ahora, otra cosa que nos dice Fadir, pues que ella nunca ha actuado de mala fe, ¿sí? Y eso me parece bien que nos lo aclare. Ella dice también que ella no oculta sus libros, ¿sí? Porque no siente que tiene algo que ocultar. O sea, ella se proclama aquí como una persona diáfana, ¿sí? Y aquí hay una parte que es interesante. Tengo dos libros con dos versiones que ganaron premios de manera casi simultánea. Entiéndalo, simultánea, ¿sí? Y además hay poemas que se encuentran en uno y en otro. Creo que son dos libros que ganaron premios. Uno es el premio Tiflos, ¿no, Omar? ¿Cuál es el Un otro? Tiflos y otro es el una palabra. Yo aquí tengo que responderle a Fadir. Primero que nos alegramos, obviamente, que reconozcan su escritura, una escritura. Nosotros no discutimos autores que no nos parezcan interesantes de discutir. Nosotros aquí en la esquina rota no perdemos tiempo con banalidades, ¿no, Carlos Velázquez? Aquí es que No, valoramos el trabajo, ¿no? no sé, pues la idea es el mundo de la poesía y la poesía está vibrando en cierta frecuencia donde hay una convergencia de la atención y eso implica cierto tipo de escritura, ¿no? Y obviamente no vamos a dudar de la buena fe de la colega, ¿no? Que amablemente nos hace este comunicado, pero también yo quiero citar a Carlos Villalobos. ¿Usted recuerda el comunicado de Carlos Villalobos la semana pasada, Carlos? Sí, Carlos sí, Villalobos sí. nos dice la semana pasada que explica, ¿no? Responde diciendo que él sigue las reglas, ¿cierto? Ujú. Que él sigue las Sí, sí, reglas. sí. Ujú. ¿Eh? ¿Tú entendiste lo mismo, Mar, en el comunicado de Carlos Villalobos? Que él dice, las reglas pueden cambiar, pero yo sigo las reglas y mientras yo siga las reglas, mi comportamiento es legítimo. ¿Eso es cierto, Mar? Totalmente. Irene, ¿te parece bien ese comentario de Carlos? Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces resulta que aquí tenemos que, a lo que dice Fadir, ¿sí? Que nos dice que ella tiene dos libros que ganaron premios que casi de manera simultánea, entiéndalo, simultánea, ¿sí? Pues traemos a la mano las bases del premio Tiflos, ¿sí? Perdón, las bases del premio Tiflos, las bases del premio Tiflos. Aquí está. Resulta que, a no ser que esté leyendo yo las bases equivocadas, les pido por favor que me disculpen porque estas son las bases del 2024. Con mucho gusto, si les interesa, buscamos las del año 2020, que es el año en que gana Fadir Delgado. Pero ahora vamos a mirar las que dicen 2024. No hay ningún problema. Si llegan a ser diferentes, seremos los primeros en hacer la corrección. ¿Nos puede hacer el favor de leerlas, Carlos Velázquez, el 1.2?
Los textos deben ser originales e inéditos en su totalidad, es decir, no publicados sino premiados en otros concursos, así como libres en su temática y estilo y tratamiento, y deben estar concluidos antes de la fecha de publicación de la presente convocatoria, 31 de mayo del 24. Aunque ella Circunstancias, ganó en el 2020, ella gana en 2020, ¿ok? sí, circunstancias que los autores garantizarán de manera expresa con la firma de la declaración jurada incluida en la plica electrónica. Ok, entonces si las cosas no cambiaron, Fadir Delgado incluyó una declaración jurada, ¿cierto? Que estaba cumpliendo con estas bases, ¿cierto? Siga, por favor. Se considerarán no premiados en otros concursos los textos que, aun habiendo sido galardonados parcialmente o en su totalidad con otro premio, este haya sido rechazado por su autor y se lo haya comunicado a la entidad otorgadora de manera fehaciente. En este caso, cuando el autor presente de la obra a los premios Tiflos, deberá poner de manifiesto esta circunstancia y acreditar que renunció al premio del otro concurso mediante un correo electrónico dirigido a la Tiflos, tal, en el que se indique categoría y título. ¿Continúo? Sí, siga. Si antes, simultáneamente o con posterioridad a su presentación de los premios Tiflos, el autor hubiese presentado la obra a otro concurso cuyo fallo todavía no conociera, en caso de obtener en aquel un premio antes de que se hiciera público el fallo de los premios Tiflos, deberá notificarlo urgentemente a la ONCE a través de un escrito firmado al objeto de retirar el trabajo, pudiendo asimismo adelantar esta comunicación por teléfono o a través del correo electrónico anteriormente indicado, salvo que notifique por escrito a la ONCE que ha renunciado a aquel premio conforme a lo dispuesto en este apartado. Ok, entonces aquí, si uno gana un premio, debe retirarlo o debe renunciar al otro premio, ¿cierto? Finalmente, a ver, Eh, vamos a cambiar de voz, Marisa, ¿puedes leer el 1.4? En todo caso, cualquier obra presentada a los premios Tiflos que resulte no ser original e inédita, no haya sido concluida antes de la fecha de la convocatoria o haya sido premiada en otro concurso o certamen, quedará automáticamente descalificada y, de haber resultado premiada, la ONCE podrá retirarle el premio a su autor. Ay, no me digas, Y no me digas eso. este premio se anunció después del otro premio. O sea que el Tiflos le puede Del, retirar el premio. el premio una palabra, que es este, ¿cierto? Ajá, el premio y ¿Eh? una palabra De 2024, ¿no? sí. 2020, perdón, 2020. Estamos leyendo, aclaramos, ¿no? Porque Oh, estoy seguro que nos van a decir, está leyendo las bases del 2024. Miren, aclaramos. Si necesitan que busquemos las bases del 2020 y las bases del 2020 para los dos concursos, las buscamos con mucho gusto y las publicamos y tenemos una conversación con esas bases. Por favor, entiendan que seremos los primeros en hacer una corrección si las bases cambiaron en esos años. ¿Ok? Pero este es el premio de la Universidad Nacional de Costa Rica, Mar. Ese es el premio de la UNA, sí, de la Universidad Nacional. Una ¿Y palabra. qué es lo que dice el punto número 3, Mar, para que... Las obras no deben participar de forma simultánea en otros concursos. ok. ¿Y el 4? Las obras que no se ajusten a las normas establecidas serán descalificadas. Entonces, aquí tenemos que por un lado el premio Tiflos y el premio Una Palabra, que tiene dos libros que son los que ha denunciado el señor Jordan Arroyo en su texto, ¿sí? Que tienen esas coincidencias, esas similitudes, esas variaciones. em, si se llegara a concluir que violan las reglas, y al parecer en la superficie pareciera que las viola, o no, ¿ustedes creen que no viola las reglas? ¿Qué diría Carlos Villalobos de esto? Porque como Carlos Villalobos nos ha dicho claramente
que mientras las reglas lo permitan, uno puede presentar los libros a donde sea, ¿no? Eso fue lo que dijo, ¿cierto, Omar? Sí. En el escrito que nos envió, que también está compartido por Facebook. ¿Usted lo tiene, Carlos, para que lo comparta? Que quizá lo vemos. Sí, aquí está. Ya lo tengo acá. Ya los muestro. ¿Qué podría decir Carlos Villalobos frente a esto? Bueno, me parece muy interesante que el colega, también escritor, nos Ahí lo están viendo. a eso. No, no, Dice, Es el Sí, están- escrito que se compartió la semana pasada, sí, ¿no? ya lo habíamos eh, leído la vez pasada. claro, y dice, estoy de acuerdo en que debería haber una reforma a la ley de reglamento que delimite este asunto, pero mientras dichas precisiones no existan, los cuestionamientos son juicios meramente personales. Entonces, aplicando esta norma, esta lógica, pues, de Carlos acá, lo de Fadir es una apreciación meramente personal, o sea, o Fadir simplemente no ha seguido las reglas que están explícitas en las convocatorias. Pero es ¿Mm? que cuando uno, a ver, voy a salirme del tema un poquito, pero creo que voy a volver a esto. Una vez hice en un campeonato de fútbol en mi en tu pueblo. escuela Ajá. y había un niño de muy baja estatura que todo el mundo le parecía muy tierno, ¿cierto? Y jugamos y este niño lo pusieron de arquero y era muy, muy lindo y salía a jugar y se botaba el piso en la mitad de la cancha y agarraba la pelota con la mano y salía corriendo y, jajaja, y todo el mundo se reía Ujú. y le aceptaban eso. Oh, Y bien, para los papás les parecía bien, ¿no? Y los otros que estábamos jugando con las reglas que dábamos, pero ¿por qué a él le permiten jugar con las manos y a los demás no? ajá. ¿Sí? Y dice, es que usted no se aguanta nada, compréndanlo a él, pero ¿por qué tiene que comprenderlo a él si estamos en el mismo En tipo el de mismo equipo. reglamento? Sí. Entonces, si estamos jugando con las mismas reglas, deberemos respetar las reglas para todos, no porque el niño sea más gracioso, más bonito, más rico, más mexicano, más blanco. Para eso están las reglas, precisamente para evitar cualquier tipo de ventajas no justicieras, no equitativas, ¿no? Sí, Carlos, déjeme tomarlo de ahí porque es que me parece algo muy interesante. Bueno, entonces da la impresión, ¿no? Pero recordemos que la colega no actúa de mala fe. Y aquí viene una teoría sobre la escritura que me parece importante, que es la teoría, digamos, la tesis, la poética de Fadir Delgado, ¿no? Ella lo que nos dice es que ella siempre ha dicho en entrevistas que reescribe mucho y que puedo tener diversas versiones de mi trabajo literario. Y ahí está, es interesante esto, ¿no? La idea de la inestabilidad del texto, ¿sí? El premio Tiflos dice claramente en las bases que hemos leído que la obra debe estar dada por terminada antes de enviar el libro a la convocatoria. Por lo tanto, parte del compromiso es que la obra ha sido terminada, ¿sí? Sin embargo, este tema de que uno reescribe y puede tener diversas versiones del trabajo, ¿ustedes creen que esto de alguna forma justifica enviar, digamos, diferentes versiones del mismo texto a concursos simultáneos? ¿Ustedes creen que esto de alguna forma sería exculpatorio, Irene? O sea, Bu- ¿mm? Bueno, yo no lo haría. Ujú. Si yo cambio algún verso, unos cuantos versos, pero sigue siendo el mismo poema, el mismo título, mm, no, no lo incluiría en el libro que voy a mandar al concurso. Pero hablemos de porcentaje, digamos, si el 95% del texto coincide, ¿tú crees que ya es un libro diferente? Si el 95%. 95%, bueno, el 95% original y que haya un poema solamente, 95% es la carátula. Porque, yo voy a decir una cosa. pero En es que, un momento, cuando fui jurado de un premio en España, el del Rey David, uno uh-huh, de los libros que más me había gustado, el que le di de acuerdo a la rúbrica, le di el puntaje más alto,
me informa la secretaria del jurado, encontramos que uno de los poemas del libro están en internet. Por lo Exacto. tanto, el poemario queda descalificado. Yo dije, uy, este era el libro que más me gustaba a mí y quedó descalificado. O sea, por un solo poema Por de un 60 solo poema, poemas. pero ¿qué pasa? Ujú. Vamos a ver. En un premio hay un prejurado. Y el prejurado es el que se asegura de recibir todo. Y el secretario del jurado, el director del jurado y el secretario del jurado son los que determinan qué libros van a ir a ciertos jurados, ¿no? O los que van en preselección. Y en esa ocasión, en el Rey David, pasó eso. Uno no tiene la menor idea de quién mandó el texto, nada, pero encontraron, cuando llegaron los libros a la final, se hicieron un estudio, buscaron con solamente un verso ya se No, descubrió no. todo, ¿no? Eso quería decir, Mar, si por ejemplo me buscan de jurado y yo, entonces tengo yo la responsabilidad de ir y averiguar No, si... no tienes No, no tienes el la jurado responsabilidad, no porque no tiene la responsabilidad. no, el autor es el ¿Por qué? autor o la Porque No, autora es el la no, persona. autor. debe ser el autor, la honestidad del autor, la ética, Ah, pero el director del concurso Bueno, pero tendría, sigamos con no tendría que ir a averiguar si aparece un verso que es esté que igualito. no, Es no, que nadie. es que no lo tiene que hacer porque hay una cuestión. O sea, se tiene Uno confianza, sigue las reglas del concurso, se confía en. Claro, o sea, se hay confía que en el claro, autor, se confía en el hay que autor, en la confiar en los autora. autores. Porque Hay que es un documento, la presentación de la plica es un documento, digamos, en el momento de firmar la plica hay una declaración juramentada implícita en eso, ¿no? Exacto. Y que se está comprometiendo a cumplir con las reglas en su totalidad. Carlos, una pregunta, ¿y si nada más el 80% del libro coincide? ¿Usted considera que ya es otro libro diferente? Es un libro de versos, un libro de poemas. Si el 80% nada más coincide, ¿no? Uno revisa con uno de estos medidores de compatibilidad y dice, no, es que el 80% es exactamente igual al otro libro. ¿Usted qué piensa? ¿Que ese ya es un libro diferente? ¿Que cambió el 20%? ¿Se acuerda del Chapulín Colorado, señor, que usted era experto en el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho? ¿Usted recuerda que Chespirito volvía a hacer los mismos montajes en diferentes años de los sketches? Reescritura, sí, 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 claro, yo Reescritura. Y canalicé. yo creo que varias veces vimos al Matoncísimo Kid Claro, sí, 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 y eso es tradicional, eso sí. y le cambiaba el vestuario, le cambiaba algunos parlamentos, pero básicamente Cambiaba el era el mismo. chiste. Pero lo manda, Sí, Yo analicé un chiste que desaparece en una versión diferente. Es el chiste de Kissinger. Cuando Kissinger era el secretario de Estado, aparece un chiste en el Chapulín Colorado que después desaparece cuando él deja de ser secretario de Estado en una reproducción del mismo libreto, del mismo sketch. sí, Eso sí, pasa, sí. sí. Pero ¿qué pero que tiene no que lo ver están, eso con el pero 80%, no lo mano? están mandando a concurso. Pero yo creo Ah, que, No lo están, no lo bueno, están mandando a Repito, concursos. señores, repito. Acá la cuestión es enviar un texto a concurso y si el autor sabe muy bien que está mandando un texto con diferente nombre, ya hay una cuestión de que pero no tiene. es idéntico, pero no es idéntico. Ha cambiado un porcentaje, ha cambiado el No 10, el importa. 20, el 30% del No contenido es importa, diferente. manda un nuevo libro, manda un nuevo libro, no engañes al jurado, manda un nuevo libro y Pero punto. además, recuerda clases con el profesor David Jiménez en Colombia, él nos ponía de ejemplo a Flaubert, ¿no? Que Flaubert gastaba ujú, Ujú. toda una tarde y salía sudoroso de su estudio diciendo, hoy cambié una coma. Sí, puede uno llegar a tener ese compromiso tan brutal con con la escritura, con la literatura en general, pero también la literatura es un poco creatividad y yo no sé, me parece que es mucho mejor apostarle a la creación y al proceso creativo que quedarse en rehacer y en rehacer una cosa.
a ver, un momento, un A momentico. ver, Aquí la colega tiene esquina derecho Cotero. la colega Sí, tiene derecho a cambiar las comas que quiera y a cambiar el porcentaje del texto de que quiera, a acuerdo, reescribir las veces completamente de que quiera acuerdo. y a eso. También tiene derecho a enviarla los premios que quiera y si viola las reglas y se descubre que las reglas que no corresponde el comportamiento con las reglas, las instituciones que le otorgan los premios tienen derecho a retirárselos también porque consideran, y si las instituciones deciden no retirárselos, es problema de las instituciones. Exacto, Tampoco le podemos prohibir a los lectores que lean los textos con cuidado. Tampoco le podemos decir a la gente que no note estas cosas. No podemos decirle a las personas que no busquen libros que se publicaron hace muchos años, que solamente los de cierta nacionalidad pueden leer ciertos textos y no podemos negarle a los intelectuales, a los lectores, el derecho a encontrar coincidencias. Eso está claro, ¿no, Carlos? Sí, Pero señor. El autor tiene derecho a hacer con su obra lo que quiera, pero lo que yo había dicho desde hace rato, en el momento que yo estoy tratando de sacarle algún beneficio a la obra material, ya las cosas cambian. Porque yo 100%. estoy utilizando eso como un instrumento ¿qué de... pensarán los finalistas? ¿Qué pensarán los finalistas de todos estos premios que sí siguieron las reglas al pie de la letra? O que las, sí, ¿tú qué piensas, Marisa? ¿Cómo se Pero sentiría? Al respecto, mucha gente dice, hoy, pero muchos hacemos esto, pero muchos lo hacen, bueno, lo hacen, a lo mejor no llegan a ser ni finalistas y lo hacen, pero la cuestión acá es que si realmente confías en tu texto, confías en que tu texto va a llegar a ganar. Entonces, si mandas un premio, mandalo conscientemente de que esté siguiendo las reglas. Si no, no mandes a ningún premio. Bueno, entonces sigue Mandá la para teoría, ganar, la punto, no teoría de para Fadil, que es probar. interesante. Mira, Fadil nos dice que, digamos, desecha a las personas que no hacen lo mismo que ella hace. Dice, quienes se toman la escritura a la ligera piensan que cualquier cambio en un texto es irrelevante y no es así. O sea, o sea, todas las personas, entiendo, que piensen que un cambio en un texto es irrelevante, son personas que se toman la escritura a la ligera. O sea que noten eso porque ahí está calificando a personas que se comportan de forma diferente, ¿sí? Y aquí nos da su teoría, su poética, su manera de actuar. ¿Sí? Todo es vital, cada palabra respira por sí misma, está viva. Por lo tanto, si cambia una coma, ¿sí? O si cambia una palabra, ya hay otra forma de la vida. Esa es la poética que nos está presentando. Y en el acto de la escritura no existe lo fortuito, ¿sí? Y luego nos aclara que siempre explica que el reto no está en escribir, sino en reescribir. Claro que tiene todo el sentido que el reto está en escribir, sino en reescribir. También habría que leer a Carlos Villalobos en su manifiesto y habría que leer las bases que dicen que las obras tienen que estar terminadas antes de presentarse y que no pueden presentarse a concursos simultáneos. O sea, el acto de enviar a premios implica no solamente escribir y reescribir, sino leer y cumplir las bases. Porque eso es más o menos, aquí nadie está discutiendo el derecho de los escritores a trabajar sus textos las veces que quieran. Aquí la pregunta es que desafortunadamente en un espacio público se da una circunstancia en la que abiertamente, según las bases que hemos visto, a no ser que quieran que busquemos las originales del 2020, pareciera que no se han cumplido las bases. Y luego viene algún comentario Hasta sobre eso, que, Pero yo compañeros. tengo una sí, inquietud. otro comentario es que ¿cómo podemos definir que un texto está terminado para un concurso? ¿Ya? Yo me refiero, ¿cómo podemos reconocer cuál de las Biblias en las diferentes traducciones que han existido durante los 2000 años de su existencia es la terminada y la no terminada? ¿Sí? Pero las Biblias no Eso, van a premios. La Biblia no Eh, tiene un autor que dice, deme 10.000 euros, deme el Premio sí, Nacional de Poesía, exactamente, pero, deme otra pero vez la dinero, Biblia, y publíqueme otra vez. la Vulgata se puede diferenciar de otra, pero no podemos decir que no es la Biblia. Es la misma Biblia, de pronto en dos versiones, pero es la Biblia. Ahí es lo que yo me quiero referir. No, ay, sí, claro. ¿Ok? Sí, la Biblia es un texto terminado, o lo mismo que el Quijote. Si yo me pongo a escribir, no yo, pero si encuentro un texto que habla de un caballero que tiene una imaginación y va, y Sí, digo, sí. oh, no, esto es el Quijote, es un libro escrito, ¿ya? Que Irene, ¿cuál es tu duda? pero no, yo tengo una inquietud. Que Fadil Ujú. dice que desde febrero se está recibiendo todo este acoso y que se está Ujú. hablando de todo esto.
Y yo me pregunto si los organizadores de estos concursos, los que ella ha ganado, se estarán o se habrán enterado de lo que se está generando alrededor de la obra de la Los poeta en jurados, cuestión. los jurados de Entonces, esos concursos, imagínate, los entonces, Los jurados. ¿qué jurados, estarán ¿cómo se pensando? deben sentir? ¿Qué estarán pensando ellos? Si Ujú. comunicarse con la persona de la persona que estamos hablando y pedirle que devuelva uno de los premios o qué, o hay que reformular esas bases de esos concursos donde se diga que no se aceptará el cambio, la ausencia de un solo Pero es verso. que ya está, las bases ya estaban claras. Las bases ya estaban claras, seamos honestos acá, las Pero bases ya estaban sí, sí, claras. estaban claras, Lo que hay aquí es una diferencia de principios literarios de la escritora no, con las desde bases. luego. La escritora dice, yo considero que al hacer unos cambios, ya esto es otro texto. Ahora la pregunta, vuelvo a mi pregunta, ¿y qué tal si es solamente el 50% que coincide? ¿Ya es otro libro o no? Yo no creo porque ahí podríamos entrar en la cuestión de autoplagio. Aquí Yo no es creo que cuestión de yo porcentaje, creo que es el mismo eh, libro. no es cuestión de porcentajes, es cuestión de mandar un libro, como lo dice el concurso, totalmente inédito. El otro día estaba conversando con un autor que me dijo, mandé el libro al Loewe. Ujú. Y me dijo, y me aseguré de mandar un libro totalmente inédito, nada y no se parece a ninguno de mis libros. Así me Pues muy dijo. bien. Bueno, y seguimos, ¿no? Bueno, pues ahí está la diferencia teórica. Yo pienso que es una posición, hablando completamente en serio, yo lo que pienso que estamos enfrentando acá, más allá de la circunstancia anecdótica, es que el caso de la poeta Farid Delgado Acosta es un caso interesante para las personas que pensamos en la teoría de la literatura. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que a través de la inmediatez de la publicación y la capacidad de usar procesadores de texto y la inmediatez de la publicación en las redes sociales y en lo electrónico y lo digital, la capacidad de cambiar textos con cierta rapidez que no era fácil antes, estamos viviendo en una transformación, estamos regresando a un tipo de oralidad, lo que era la oralidad antes de la escritura, Carlos Velázquez Torres, Irene Ujú. Santos, Marisa Russo, con esa Sí. inestabilidad del texto que se reactiva y se reescribe cada vez que se compone, vuelve a suceder, y que ella está de alguna forma con esto sacando a la luz las características de la época y cómo las tecnologías están afectando la estabilidad del texto. El texto ya no es una pieza fija, sino que es susceptible de muchos cambios. Eso no quiere decir que la colega no haya ignorado la lectura de las bases. Eso lo que quiere decir es que el hecho de que se dé esta práctica literaria con esta vertiginosidad, ¿sí? Pues corresponde a unas características de la manera en que existe la poesía y se distribuye la poesía y se generan los sistemas de canon en nuestra época. Estamos en un momento entonces de crisis en transición. Crisis porque el paradigma de la estabilidad del texto se cuestiona. Y estamos en transición porque tenemos que hacer un ajuste ético para aclarar las cosas, porque definitivamente este comportamiento no empata con lo que se esperaba en las bases. Pero eso tiene Ustedes también están, que ver con el medio, Carlos, porque yo puedo estar de acuerdo con eso que usted acaba de decir, depende de los medios novedosos, ¿no? O sea, yo lo puedo entender en TikTok, lo puedo entender en Instagram, lo puedo entender incluso en WhatsApp, pero si yo acudo a un género ya establecido, que lleva más de 100 años, por lo menos de, de, en el que se hayan establecido las bases de lo que es el género mismo. Ujú. Tengo que respetarlo ahí, ¿no? o la práctica cultural de hacer el concurso. La práctica No, cultural es la que está en crisis, porque la no, escritura no, la escritura siempre se ha del mismo concepto del revisitado. libro, Carlos, el mismo Ujú, concepto del libro terminado, de la obra terminada, ujú, ¿ya? claro, Eso viene desde Hegel para acá, ¿no? Sí, claro, la obra entonces terminada. no, claro, es muy interesante replantearse la cuestión de que la obra es un elemento en constante transformación, pero esa transformación se sale del concepto de lo que
texto mismo había sido por lo menos hasta principios del siglo XX, hasta Esta- hasta es- principios del siglo XXI, perdón. bueno, Curiosamente, hoy un poeta costarricense dijo, hablemos de procesos de reescritura en la poesía latinoamericana. Y compartió todos estos poetas que han reescrito sus textos. Jorge de Bravo mencionó Alejandra Pizarnik, pues todo el mundo, pero la pregunta mencionó aquí todo no el es si mundo, pero aquí el reescribían, era problema si se no ganaban, es si se ganaban los premios al mismo tiempo rompiendo las bases de manera explícita, exacto, y es más, no creo que estos ¿sí? poetas muchos Sí, no han a sido no de ser, premios, pero o sea, la cuestión acá no es que pues, se le agradece al poeta que haya hecho todo este estudio con varios ejemplos valiosos del proceso de la reescritura en la poesía latinoamericana. Sin claro, embargo, aquí chévere. conviene aclarar que el debate actual que se ha fomentado desde esto no gira en torno a la legitimidad de la reescritura como práctica creativa, que eso es indiscutible, ¿no? No es, y parte de lo que digamos del oficio poético, sino es el uso indebido dentro de contextos donde rigen normas específicas, como los concursos literarios, señores. Pero yo lo que digo, Marisa, pero Pero yo lo que digo es si los organizadores de estos concursos Ujú. no han dicho nada, no hasta este punto, Es que, que ¿qué Lo que concurso? pasa es Vamos a que ser sinceros, ¿qué concurso van a querer que pongan en entredicho que se lo saltaron? Que les vieron los además la jurados, cara. muchos de Ningún los concurso concursos, quiere eso. pero además los concursos también son parte de instituciones burocráticas, entonces no no están muy, necesariamente van a tener la respuesta inmediata, ¿no? yo, Por yo eso sí en quisiera, ese sí sentido, quisiera saber qué dicen los jurados, ¿no? Los movimientos jurados que como estuvieron en estos Transparencia concursos. deben hacer la veeduría. Me Ujú. parece que es sano que movimientos como Transparencia hagan la veeduría y le hagan seguimiento a este tipo de manifestaciones. Claro, 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 está bien. porque, compañeros, aquí el problema surge cuando se presenta como inédito este texto que previamente fue publicado, ¿no? O que está simultáneamente participando en otro concurso violando las claro. normas. Pero bueno, a ver, un segundo, que en un porcentaje alto, reconocible o muy reconocible, ¿sí? Está participando simultáneamente en otro concurso. Esa es más o menos No, la y aclaración. Pero, más allá de que muchos de esos poemas ya se habían visto en otras publicaciones, esto va más, tiene sí. raíces O más sea profundas. que al colega que amablemente nos recuerda lo de la reescritura, le agradecemos mucho su trabajo. Quisiéramos que nos ayudara a investigar sobre poetas. ¿Quién es el colega que hace esto para decirlo con nombre propio? Este Porque aquí colega que hace, hace esto es el poeta Byron Ramírez de Costa Rica. bueno, un saludo a Byron, un escritor que apreciamos y que respetamos también, que es una persona muy seria. Byron, mira, sí, no, sí, entre tus investigaciones encuentras ejemplos de poetas que hayan reescrito el texto o hayan hecho variación del mismo texto y lo hayan enviado a dos concursos simultáneos, sin renunciar a uno de los dos premios, ¿sí? Sería muy importante para nosotros que nos dieran ese ejemplo para ver si hay algún precedente o si este va a ser el caso precedente, porque en alguna, sí, este podría ser el primer precedente. Si encuentras un ejemplo de eso, yo creo que eso enriquecería la discusión, ¿no, Marisa? Claro que sí, porque aquí el problema no es el reescribir, es falsear la condición de inédito para obtener ventajas en espacios que exigen claridad y honestidad, como O es que un... no está participando en otro concurso, o sea, o sea, Exactamente. porque así como la reescritura de los textos es un tema muy importante, la lectura de las bases antes de enviar a concursos, como bien nos aclaró Carlos Villalobos, es importante. Esto lo ha dicho Carlos Villalobos y creo que con eso él tenía la razón, ¿no? Ahora, la poeta nos aclara que ella no le nada lo ha recibido regalado. Yo no creo que nunca le han regalado nada y que no le ha Qué bueno. robado nada a nadie. Pues a mí personalmente me parece, nadie va a dudar de la honestidad de una colega y cualquier persona que insinúe que ella está robándole a alguien, pues está cometiendo pues una injusticia, ¿no? ¿Sí? Eh,
Me parece una injusticia. Ahora, que yo no pienso que nadie, o sea, yo no he escuchado a nadie acusar a Fadir de haberse robado nada. Yo lo que sí he visto es que las personas están disgustadas porque consideran, algunos de manera privada y otras de manera pública, consideran que ella ha desestimado las reglas, ¿sí? Y De una manera cosa, abierta. dice, seguiré escribiendo, y claro que seguirás escribiendo, porque es una Exactamente. gran poeta, Fadir, eres una súper poeta. Oye, Todos ¿quién dijo que no va a te seguir escribiendo? Tiene que admiramos seguir y escribiendo. seguirás escribiendo y leeremos y harás y sos de las poetas que harán historia. Así que Sí, no, ya, esto ya es histórico. Este esto ya tema es que nos estamos historia, hablando sos de es leyenda reciente. viva sos. Así que Eh, seguro que vamos a seguir leyendo tu obra porque sos fabulosa. Sí. Ahora dice Fader que agradece a todas las personas que desde diversos países le vienen demostrando tanto privada como públicamente su solidaridad. Pues me parece muy bien que haya gente que le exprese solidaridad, eso está muy bien. Eh, Me extraña que las personas que la expresan de manera privada no lo puedan hacer de forma pública. Me extraña mucho eso, ¿no? Porque si es solidaridad y si es una solidaridad real sobre una situación de la esfera pública, ¿por qué no expresarla de manera pública? ¿Usted qué piensa, Carlos Velázquez? ¿Tú crees que la gente que le expresa su solidaridad a la colega de manera privada le tiene miedo a la esfera pública? Pues tienen que tomar una posición y eso siempre implica cierto tipo de valentía, ¿no? Es diferente cuando yo a mi amigo le digo estoy contigo, a cuando le digo reviro por usted, chino. Es diferente, ¿no? O sea, que no salen a defenderla en la esfera pública, sino le expresan su solidaridad de manera privada. ¿Usted cree que la están tratando de tener de las dos maneras? O sea, de no manifestarse. O sea, una solidaridad a medias, ¿no? Sí, porque de todos modos esta solidaridad pública implica una posición política y estética Y valiente, fuerte. como lo que hizo Paola Valverde, ¿no? Saludos a Paola Valverde, alier que fue valiente y vino aquí y nos expresó lo que ella pensaba, no le tuvo Ujú. miedo a nadie y mencionó a las personas con nombre propio, ¿no? Sobre el Ujú. movimiento Sí. transparencia, definitivamente. ¿Mm? Este, y bueno, acá como sabemos que Fadir escribe y que escribe y Sí, no sí, sí, solamente que escribe, sino que ha inspirado a una claro. generación de poetas jóvenes de Barranquilla y a una generación de poetas jóvenes de Costa Rica, les dio nuevas herramientas Claro. para facilitar Y, la escritura desde otras perspectivas. Y esas y quizá mismas, está, y o quizá sea, está las dando, comparte sus herramientas sí. con sus aprendientes. Y sabemos que Sí, vas a ella escribir es y que vas a generosa. publicar. Eso no Fadir es, Delgado es una persona generosa intelectualmente, es generosa con los escritores emergentes, es una persona que presta su oído y su consejo a las personas que están buscando la escritura y es una persona que ha inspirado a otras personas. Eso sí, nadie lo puede negar. Ahora, esta situación que ha salido a la luz nos pone en una situación difícil porque, por un lado, obviamente no queremos descalificar su escritura, pero tenemos que hablar de una situación que pone en crisis la práctica cultural de enviar a premios y de dar premios en poesía, no la escritura. Lo que se pone aquí en cuestión, y esa es parte, una de las razones de la esquina rota, no es la descalificación de la escritura, sino esto que es una situación paraliteraria, es decir, está alrededor de lo literario, que sí afecta a otras personas. Por ejemplo, si esto no se hubiera dado, probablemente no se hubiera dado el Premio Nacional de Literatura en Colombia para la poeta y probablemente no hubiera recibido ciertos apoyos. ¿Entienden lo que quiero decir? Uno puede hacer una lectura deconstructiva de esto a nivel estructural y decir, aquí el problema es que no hay más estímulos para más gente. Aquí el problema es que no hay 50.000 premios de poesía que den 10.000 euros cada uno. Aquí el problema es que no hay 2.000 premios nacionales de poesía que den 60 millones de pesos colombianos. Aquí el problema es que a los finalistas de todos los premios no les publican el libro. Uno podría decir que ese es un problema estructural que tiene que ver más bien con la manera en que el capitalismo ha generado una tradición en la que solamente se premia a uno y se dice que tiene que seguir unas bases. Por lo tanto, es natural
que las personas que casi llegan ahí se sientan muy defraudadas cuando otra persona, sin seguir las bases, según ellos la interpretan, reciba no uno, sino varios premios, y premios importantes, y apoyos de ministerios para viajes y para cosas así. ¿No les parece que esa podría ser una lectura? Y pasa que en países con una tradición más feudal se convierte a veces en una cuestión de élites, ¿no? Y solo un grupo, algún tipo de gente perteneciente a un grupo específico son los que reciben ese tipo de estímulos, mientras a otra gente nunca se le reconoce, ¿no? Yo tengo con Así tristeza que es. decir, Carlos, como usted sabe, que nos han llegado otros casos y Ujú. que se pregunta uno por qué en Colombia no se siguen hablando de estas cosas, y yo creo que hay ahí un tema que tiene que ver pues con la formación, pero de la formación de la sociedad. Tratemos de terminar para dar final al episodio, que está largo pero entretenido. Em, Ella no olvidará los gestos, me parece muy bien. Esto de que, ¿qué quieren? Que me corte las manos, hombre, ¿a quién se le ocurre eso? Nunca, nunca, nunca Ya es debe hacer una eso. hipérbole No, esa. es una hipérbole, exactamente. Ok, ok, muy bien, ya me tranquiliza porque me preocupé un poco. Y obviamente que escribir es la mejor respuesta al hostigamiento, porque nosotros los poetas deben seguir escribiendo, ¿sí? No estamos de acuerdo con el acoso, ¿sí? Nos alegra mucho que haya un compromiso de la poeta de seguir adelante, ¿sí? ¿Hasta dónde piensan llegar estas personas que la están acusando? A mí me parece muy serio esto, porque lo de las amenazas y eso deben ir a las autoridades. Eso nada de medias tintas con temas de eso. Y ahora ya No, votaron no, su y veneno. Carlos, y si ella no lo hace, lo estamos haciendo nosotros aquí, en la esquina Sí, rota. sí, Estamos sí, haciendo la nosotros aquí estamos denuncia. denunciando eso. Sí. Y ya botaron su veneno. Ese veneno, no entendí esto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué animales tienen veneno? Bueno, las tarántulas, Las ¿Qué más? alimañas, las las tar- víboras, la ponzoña, Las ajá, víboras, las los, serpientes. las los serpientes. ¿Sí? alacranes. Ujú. O sea que esto me da la impresión de que viene de una tradición judío-cristiana, identificar a la serpiente venenosa como la causadora de la caída del hombre, del ser humano, del Edén. Digamos, esa sería, digamos, la tradición simbólica de la que viene esta metáfora. Ya votaron su dinero y dijeron lo que querían. Hombre, de la misma forma en que la colega tiene derecho a seguir escribiendo, la gente tiene derecho a seguir comentando, ¿o no? Desde que no sea de forma violenta, desde que no sea amenazando. Si es al punto y de forma crítica, por supuesto que sí. ¿Tú qué dices, Mar? Pues ella puede escribir, claro que sí. Y a ver, y dice, y como decimos en Colombia, a ver, los colombianos son ¿Qué ustedes, carajo? pronúncienlo los colombianos. ¿Qué carajo es lo que quieren? ¿Qué carajo es lo que quieren? ¿Qué O sea, que de carajo es una vez lo que digan, quieren? que digan de manera abierta y franca qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren, carajo? ¿Cuál es la joda? Ya lo ha ¿Cierto, Carlos? dicho ¿Cuál es todo la el joda? mundo. ¿Cuál es la vaina? ¿Qué es lo ¿Cuál que ha es la dicho? ¿Qué es lo que vaina? dice todo el mundo? ¿Qué Qué es lo que dice todo el berraquera, mundo? ¿no? Qué berraquera. Pues lo han escrito, le han escrito hasta críticas, ensayos literarios, pues eso es lo que quieren, demostrar esto como algo irregular. ¿Qué más quieren? Ya, listo, Ahí lograron veo ese veneno. ¿Qué más? no, pero ahí veo Carlos Villalobos también le hace su Están primer comentario, ¿no? ahí están los comentarios, Que él sí, sí. sigue con la reescritura, no es delito. Esto no es, No, Carlitos, la reescritura no es un delito. Acá nadie está hablando de que no, la reescritura lo Apreciado sea. Carlos, vamos a bajarlo aquí. Ahí está, se está mostrando esto. Mira, apreciado Carlos Villalobos, eh, en el comunicado que nosotros leímos, que tú publicaste de la esquina rota, hablabas de las reglas y cómo es importante que las reglas sean las reglas y las reglas son las reglas. Apreciamos el comentario, pero te recordamos que las reglas son las reglas, como tú bien dijiste en el otro texto, ¿sí? A ver, y siguen otros, ¿no? Sí, sí, hay 74 por ahí. excelente, sí. Bueno, A ver qué otros hay muchachos, en mi va lista. a coger la noche. Sí. Se acaba entonces la esquina rota, pero creo Sí, que no pero hemos... antes, Y pero antes siguen de que los comentarios. termine Mire.
Pero antes de que termine esta esquina rota de hoy, yo quiero aquí públicamente agradecerles a Salvador Madrid, a Ethel, a Armando, a Néstor, a Ivette, a todo el equipo organizador del 9º Festival Internacional de Poesía de los Confines, que se llevó a cabo en Gracias y en Copán. Fue maravilloso haber estado ahí, conocer a tantos poetas, a tantas poetas, ¿ah? a los que disfruté. Estuvo ahí presente el Pulitzer, a Forrest Gardner, un excelente ser humano, un excelente poeta, y darle las gracias a los Confines por darme la oportunidad de vivir esta maravilla. Gracias. Y además, cariño, Flaminia. Cariño, vine con este regalo. Se publicaron 50 libros de 50 autoras acá. Sí, El Andar Permanente de Irene Santos. Gracias. Ahí estaba también Juan Carlos Mestre. Víctor Rodríguez sí, estuvo Juan Carlos Mestre. Homenajeado, sí. Oñate, ¿no? Oñate, con quien compartí muchísimo. Estaba Flaminia Cruciani de Italia. Sí, Marisa Martínez, argentina, que vive en Italia. Javier Palleras, un gran ser humano, poeta guatemalteco. Estaba Willy, ¿no? Willy Rodríguez. Willy Ramírez, que dice que me comentó que ya prácticamente no va como poeta, sino como colaborador del festival, de este gran festival de los Confines. Como dijimos, es el nuevo Granada, se ha convertido en el nuevo Granada de Centroamérica. Y gran éxito a todos ellos, porque comenzaron con un festival con todos los elementos para que tenga esa proyección. Bueno, y todos allá me preguntaban por los Carlitos. Los Carlitos que les agradecen tanto, que son tan buenos. Hay un Carlos Velázquez que está por aquí, cerca de nuestro, que tiene sus fans allá, tiene sus fanáticos. A Mar Russo, a todos le mandaron muchos saludos, y que esperan verlo por allá en otras ocasiones. Yo de paso me he puesto a la orden para colaborar en todo lo que yo pueda. La semana entrante, el episodio número 24 de La Esquina Rota, compañeros. Hasta luego. Bye bye. Bye.